Si tomas café todos los días, este vídeo es para ti. El café en realidad es la bebida más consumida en el mundo después del agua. Se calcula que se toman más de 2.000 millones de tazas cada día en todo el planeta y la mayoría lo hacemos a diario sin pensar demasiado en lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Lo hacemos automáticamente. Por eso, en este vídeo te voy a explicar qué pasa realmente cuando tomas café todos los días. Los beneficios que están respaldados por la ciencia, los riesgos que debes conocer, cuándo no deberías tomarlo y algo que no se suele explicar mucho, que es qué cambia si lo tomas solo, con leche, con azúcar o con edulcorantes. Al final vas a saber exactamente cómo sacarle el máximo partido a tu café según tu situación. Empezamos. ¿Qué pasa cuando tomas ese primer café de la mañana? Pues vamos a seguir el recorrido del café desde que lo bebes hasta que hace efecto en tu cuerpo. En cuanto le das el primer sorbo, la cafeína se empieza a absorber y no necesita una digestión compleja. Pasa directamente desde tu estómago y tu intestino delgado a la sangre. Y esto pasa rápido. A los 15-20 minutos más o menos ya está circulando por tu sangre, pero el pico máximo, ese momento en el que sientes más efecto, llega a los 30-60 minutos. Esto después de haberlo tomado. ¿Y qué hace exactamente en tu cerebro? Pues la cafeína funciona como si fuera una llave que bloquea algo que se llama adenosina. ¿Qué es esto de la adenosina? Pues es una sustancia que se acumula en tu cerebro a lo largo del día y que va generando esa sensación de cansancio y de sueño. Es como si fuera una alarma natural que te dice, necesitas descansar. Pues, cuando tomas el café, la cafeína lo que hace es ocupar el lugar de la adenosina en sus receptores. En otras palabras, lo que hace es bloquear la sensación de cansancio y el cerebro deja de recibir el aviso de que está agotado. Por eso te sientes despierto y alerta. Esto no solo actúa en el cerebro, también aumenta ligeramente la frecuencia cardíaca y también puede aumentar un poco la presión arterial, sobre todo si no tienes costumbre de tomar café. Es un efecto suave en la mayoría de personas, pero esto existe. También estimula la liberación de adrenalina, que es la hormona que te prepara para la acción. Por eso notas ese pequeño chute de energía. Y me preguntarás, ¿cuánto dura todo esto? Pues la vida media de la cafeína en tu cuerpo es de unas 5 horas. 5 horas. Esto significa que si tomas un café a las 8 de la mañana, a la 1 del mediodía todavía tienes la mitad de esa cafeína circulando por tu sangre. Y parte de ella puede seguir ahí hasta que sea la tarde. Por eso, aunque te parezca que ya no notas efecto, tu cuerpo sigue procesando esta cafeína durante horas. Y esto tiene consecuencias, sobre todo en tu sueño, pero es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los beneficios reales del café? Durante décadas te habrán dicho que el café era malo para el corazón, que podía provocar infartos, que aceleraba el pulso de forma peligrosa, pero lo que dice la ciencia más reciente es justo lo contrario. Y no estoy hablando de estudios pequeños, hablo de investigaciones con cientos de miles de personas seguidas durante años. Así que quédate porque lo que te voy a explicar ahora puede cambiar tu relación con el café que tomas por la mañana o incluso más veces al día. Y déjame que empiece con un caso que vi hace unos años, cambio los datos por motivos de privacidad. Es un paciente que llega a la consulta con 67 años y para hacerse un chequeo rutinario. Es una persona normal, jubilado, lleva una vida tranquila, camina todos los días, pero tenía una costumbre que había mantenido durante casi 40 años, 2 o 3 tazas de café al día sin fallar. Cuando revisé sus analíticas, algo llama la atención, que es que sus enzimas hepáticas están impecables. O sea, el funcionamiento de su hígado es el de alguien más joven. Y esto en una persona de su edad que tenía antecedentes de haber consumido de forma moderada alcohol en la juventud, pues esto no es tan frecuente. Al preguntarle por los hábitos que tenía, pues no fumaba desde hacía 20 años, comía bien, de forma equilibrada y por lo demás todo normal, excepto el café diario constante moderado durante décadas. Su salud hepática del hígado no se debía solo al café, por supuesto, pero cuando miras los estudios ves que el café tiene un efecto protector real sobre el hígado. Y en casos como el suyo, es un ejemplo de lo que dicen las investigaciones, que el café tomado de forma inteligente puede ser un aliado para tu salud. Entonces vamos a ver qué dice exactamente la ciencia sobre sus beneficios. En primer lugar, la protección cardiovascular. Si has
pensado alguna vez que el café me va a dar un infarto, pues quédate tranquilo porque la evidencia actual dice justamente lo contrario. Estudios grandes con más de 500.000 personas seguidas durante 10, 15 años, bastante tiempo, muestran que el consumo moderado de café, moderado quiere decir de 3, como mucho 5 tazas al día, se asocia con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando de infarto, de insuficiencia cardíaca y de ictus. Entonces, me preguntarás, ¿y esto por qué? Pues porque el café tiene antioxidantes, polifenoles que ayudan a proteger tus arterias. Piensa en las arterias como si fueran tuberías que con el tiempo la inflamación y el colesterol las va dañando, y lo que hace el café es actuar como un protector de estas tuberías, reduciendo la inflamación y ayudando a mantenerlas limpias. Esto no quiere decir que el café sea un medicamento, por supuesto que no lo es, pero sí que tiene un efecto medible. En segundo lugar, el cerebro y enfermedades neurodegenerativas. Y esto es más sorprendente. Varios estudios han encontrado que las personas que toman café de forma regular tienen un menor riesgo de desarrollar Parkinson y Alzheimer. Estamos hablando de reducciones que no son pequeñas. En el caso del Parkinson, las personas que consumen cafeína tienen, o café, tienen un 30-40% menos de riesgo de desarrollar la enfermedad. Y esto es significativo, empieza a serlo. Parece que en este caso la cafeína parece proteger a las neuronas que se pierden en el Parkinson, aunque exactamente no se sabe cómo pasa esto. En el caso del Alzheimer, el efecto es más modesto, pero también existe. El café parece que reduce la acumulación de las proteínas anormales en el cerebro que están relacionadas con la demencia, proteínas tau y otras. Y si te preocupa tu memoria o has visto casos de demencia en tu familia, pues esto es interesante. El café en realidad no previene estas enfermedades por completo, no, pero es un factor protector más que sí que puedes sumar a tu favor. En tercer lugar, el hígado, y esto volviendo al caso que he contado al principio. El efecto protector del café sobre el hígado está bien documentado. Lo que hace es reducir el riesgo de cirrosis, de hígado graso, incluso de cáncer de hígado. Y aquí viene algo que es interesante. Este efecto se ve tanto con el café con cafeína como con el café descafeinado. Esto significa que no es solo la cafeína el que tiene este efecto protector. Hay otros compuestos en el café, como los ácidos clorogénicos, que parecen proteger tu hígado. Es como tener un escudo extra contra el daño hepático. En cuarto lugar, la longevidad. ¿Qué pasa con la longevidad? Pues una pregunta que genera curiosidad. ¿El café te hace vivir más? Pues los estudios muestran que las personas que toman café de forma moderada tienen una mortalidad general más baja que las personas que no la toman. Pero cuidado, esto no significa que el café sea mágico, que no lo es. O sea, que no empecemos a exagerar. Lo que refleja esto es que en el contexto de una vida saludable, pues el café no solo no es perjudicial, sino que probablemente suma por todos los efectos que hemos visto, por protección cardiovascular, cerebral y del hígado, hepática. Dicho esto, el café también tiene sus riesgos, y estos riesgos pueden ser importantes, sobre todo si lo tomas de ciertas formas o si tienes ciertos problemas de salud, y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los riesgos y efectos secundarios del café? Ya hemos visto los beneficios. Ahora vamos con lo que muchos prefieren no contar, que son los riesgos, pero también tenemos que hablar de ello. Y te adelanto algo. Algunos de estos efectos secundarios son más frecuentes de lo que piensas y otros son más sutiles de lo que imaginas. Y empezamos por lo más frecuente. En primer lugar, los problemas del sueño. Y estos son problemas que puedes tener aunque lo tomes solo por la mañana. Seguro que lo has pensado alguna vez. Yo tomo el café solo por la mañana y a mí no me afecta el sueño. Pero aquí viene el problema que casi nadie sabe y que muchas veces ni se comenta. La cafeína permanece en tu cuerpo mucho más tiempo del que crees. Recuerda,
que ya hemos comentado antes, que tiene una vida media de unas 5 horas, y esto significa que si tomas un café a las 8 de la mañana, a la 1 del mediodía, todavía tienes la mitad circulando por la sangre. Y si tomas otro a las 4 de la tarde, parte de la cafeína de este café todavía está circulando por ahí, por tu sangre, cuando te vas a la cama. Pero el problema no es solo que te cueste dormirte, que sí que puedes tener ese problema. Hay algo que es más sutil y que puede ser más importante. La cafeína reduce la cantidad de sueño profundo. Y me preguntarás, bueno, ¿y esto qué es del sueño profundo? Pues es la fase del sueño en la que tu cerebro se limpia de toxinas y tu cuerpo se repara de verdad. Es decir, que puedes dormir 7 u 8 horas, pero la calidad de ese sueño es peor si el sueño profundo no ha sido bueno. Y te levantas y no te sientes descansado. Y esto es especialmente importante a partir de 50, 60 años, porque el sueño ya se va volviendo más ligero y más fragmentado de forma natural. Entonces, lo que puede pasar es que el café puede empeorar ese problema sin que ni siquiera lo sospeches ni te des cuenta. Un sueño malo hoy es una memoria peor mañana, así de simple. Mi segundo lugar, el efecto de los huesos y la absorción de calcio. Hay algo que muchas mujeres deberían saber. El café aumenta ligeramente la eliminación de calcio por la orina. En realidad, esto no es una cantidad muy grande, pero sí que es suficiente para que si tomas mucho café y tu ingesta de calcio es baja, puedas tener problemas a largo plazo. Piensa en ello como llenar una jarra que tiene un pequeño agujero en el fondo. Si la rellenas suficiente, el nivel se mantiene, pero si no la vas rellenando lo suficiente, el nivel irá bajando poco a poco sin que te des cuenta. Estamos hablando de un agujero muy pequeñito. Esto es especialmente importante en mujeres después de la menopausia que ya tienen un riesgo mayor de osteoporosis. Es decir, que si tomas 4 o 5 cafés al día y no consumes suficiente calcio en tu dieta, cada taza que te está restando calcio de tus huesos. Entonces, ¿la solución es dejar el café? Pues no, no es solo dejar el café. Es asegurarte de que tu ingesta de calcio es adecuada, con lácteos, con pescado pequeño con espinas, con vegetales de hoja verde, y quizás si tu médico te lo recomienda, quizás te haga falta un suplemento de calcio con vitamina D con las precauciones correspondientes que hemos comentado en otros vídeos. Y ahora hay algo que te puede afectar o afecta a muchas personas sin que lo sepan, que es el tercer punto, el de la presión arterial. Si tienes hipertensión, pues escucha esto con atención porque es importante. El café puede elevar tu presión arterial, sobre todo si no estás acostumbrado a tomarlo o si lo tomas en cantidades muy grandes. En personas con la presión normal este efecto suele ser pequeño y temporal, no tiene mucha importancia. Pero si ya tienes hipertensión, el café puede complicar el control de tu tensión. No en todo el mundo, pero en algunas personas sí. ¿Y cómo lo puedes saber? Pues la única forma de saberlo es midiéndote la presión de vez en cuando después de tomar un café. Si ves que tu tensión sube consistentemente, pues mejor que lo comentes con tu médico. A ver, no quiero decir que tengas que dejar automáticamente el café, pero sí adaptar la cantidad o el momento en que lo tomas. En cuarto lugar, tenemos la ansiedad y el nerviosismo. Este es un efecto secundario que mucha gente tampoco lo relaciona mucho con el café, pero es real. La cafeína ya hemos dicho que es un estimulante y como estimulante puede empeorar la ansiedad en personas que son propensas a ella, propensas a la ansiedad. Si eres de los que tiende a sentir nerviosismo, taquicardia o sensación de inquietud en el pecho, de que algo va mal sin saber qué, pues el café puede amplificar estos síntomas. No los crea de la nada, lo que en realidad hace es intensificar lo que ya tienes dentro. Y aquí hay un círculo vicioso que se ve con cierta frecuencia, que tomas café para tener energía porque has dormido mal, pero el café empeora tu ansiedad y tu sueño, lo que te hace necesitar más café al día siguiente. Es como una especie de
círculo vicioso, es como una rueda que cuesta romper, pero que si te pasa habrá que romperla. Después hay otra pregunta que es interesante. ¿El café genera dependencia? Es una pregunta que se hace mucho y me la han hecho más de una vez. Y la respuesta honesta es que sí que puede causar esta dependencia, pero no es exactamente lo que piensas. El café genera lo que se llama tolerancia. ¿Qué significa esto? Esto significa que con el tiempo tu cuerpo se acostumbra y necesitas más cantidad de café para sentir el mismo efecto. Y lo que pasa es que si lo dejas de golpe después de tomarlo durante meses o años, puedes tener unos síntomas de abstinencia. ¿Como cuáles? Pues dolor de cabeza, cansancio, irritabilidad, dificultad para concentrarte. No es nada peligroso en realidad, pero es molesto. Puede ser bastante molesto y suele durar de 2 a 9 días. Esto no significa que el café sea peligroso o que sea como otras sustancias que provocan adicciones o dependencias. No, lo que simplemente significa es que tu cuerpo se va adaptando a tu dosis de café. Por eso, si decides dejarlo o tienes que dejarlo, es mejor hacerlo de forma gradual, reducir poco a poco la cantidad durante 1 o 2 semanas en lugar de cortarlo de golpe. ¿Y qué pasa con el café y el cáncer? Sé que es una pregunta que muchas personas se hacen y es normal porque durante años hubo confusión sobre el tema este del café y del cáncer. Así que vamos a aclarar con datos el tema este. Lo que pasó fue que en el año 1991 una agencia internacional de investigación sobre el cáncer clasificó el café como posiblemente cancerígeno. Y esto, claro, generó, como es natural, mucho miedo porque el consumo es masivo. Pero resultó que aquella clasificación estaba basada en estudios antiguos y tenían errores metodológicos. Es decir, que lo que parecía ser un riesgo del café en realidad era el efecto del tabaco que mucha gente tomaba con el café, porque muchos bebedores de café en aquellos estudios también fumaban. En el año 2016, esa misma agencia revisó más de 1000 investigaciones que eran nuevas y cambió completamente su conclusión. El café no causa cáncer. No. De hecho, lo que muestran los estudios más grandes es justo lo contrario, que antes ya he comentado algo. Las personas que toman café de forma habitual tienen entre un 15 o un 20% menos de riesgo de desarrollar cáncer en general que las personas que no lo toman en absoluto. Esto, cuidado, no significa que el café prevenga el cáncer de forma mágica. No es eso, es simplemente una asociación estadística. Pero es una asociación que se repite una y otra vez, estudio tras estudio, con cientos de miles de personas seguidas durante años. Es decir, que algo hay. ¿En qué tipos de cáncer parece que se ve este efecto protector, o al menos hay una correlación estadística? Pues es más claro en el cáncer de hígado. Cada taza de café que tomas al día se asocia con aproximadamente un 15% menos de riesgo de este tipo de cáncer. Y las personas que toman de 3 a 4 tazas al día pueden tener hasta un 40 o un 50% menos de riesgo del cáncer de hígado. Y me preguntarás, bueno, ¿y esto por qué? Porque el café mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la inflamación del hígado y protege contra la cirrosis. Y todo esto reduce el riesgo de que aparezca un cáncer hepático. También se ha visto protección en otros tipos de cáncer. Por ejemplo, el cáncer de endometrio, que es el cáncer de útero, sobre todo se ve en mujeres después de la menopausia. También en el cáncer de próstata. También en el melanoma, que el melanoma es un tipo de cáncer de piel. Y posiblemente también tiene un efecto protector en el cáncer de colon. Esto, no nos engañemos, no es una protección enorme, pero sí que existe. Y me preguntarás, bueno, ¿y en otros tipos de cáncer qué pasa? Pues en la mayoría de cánceres, como el de mama, el de páncreas, el de vejiga o incluso el de pulmón, no se ha encontrado ninguna relación. Ninguna relación ni buena ni mala. El café no los aumenta, pero tampoco los reduce. Sí que es verdad que durante años se pensó que el café podía aumentar el riesgo de cáncer de pulmón. Esto
es por lo que hemos comentado antes, que cuando se corrigieron los estudios para eliminar el efecto del tabaco, esa asociación desapareció. En realidad el problema era el tabaco, no el café, es lo que he comentado antes. Ahora bien, hay una precaución importante. No se trata del café en sí, sino de la temperatura. Es decir, puede haber un problema si bebes el café demasiado caliente por encima de 65 grados. El calor intenso, con el paso de los años, puede dañar tu esófago y ese daño repetido sí que aumenta el riesgo de cáncer de esófago. Es decir, que cuidado. Pero también hay que decir que no ocurre solo con el café, ocurre con cualquier bebida muy caliente. Es decir, si bebes el té muy caliente, el mate muy caliente o incluso el agua muy caliente, el problema es el calor, no la bebida. También puede aumentar el riesgo de cáncer de esófago. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Pues es sencilla, que esperes un par de minutos a que el café se temple un poco antes de beberlo. Esto no quiere decir que te tengas que beber el café frío, aunque a mí me gusta, sino que has de beberlo que no queme. En resumen, el consenso científico actual es claro, que el café no causa cáncer, pero sí que puede reducir el riesgo de varios tipos, sobre todo el de hígado. Así que si te gusta el café y no tienes ninguna de estas condiciones o problemas de salud que vamos a comentar a continuación, pues lo puedes tomar tranquilo. Y por supuesto, consumiéndolo de forma inteligente. Luego explicaré mejor. Si tu vida y tu estilo de vida es saludable, pues el café es un aliado, no es un enemigo. Y ahora que conocemos los riesgos, vamos a ver cuándo el café está directamente contraindicado, porque sí que hay situaciones en las que no deberías tomarlo y esto es importante saber. ¿Cuándo no deberías tomar café? Si te identificas con alguna de las situaciones que voy a explicar ahora, presta atención, porque hay problemas de salud en los que el café no solo no ayuda, sino que además puede estar empeorando las cosas sin que te des cuenta. Por eso es importante. Y no estoy hablando de casos raros, estoy hablando de situaciones que son muy frecuentes. Empezamos. Pues el primer problema serían problemas digestivos, como por ejemplo el reflujo y la gastritis. ¿Alguna vez has sentido esta sensación de ardor que sube desde el estómago al pecho? Es esa acidez que aparece después de comer o cuando te acuestas. Pues si es así, el café puede ser parte del problema. Y me explico. El café hace dos cosas que empeoran el reflujo. En primer lugar, relaja la válvula que separa tu estómago de tu esófago. Piensa en esta válvula como si fuera una puerta que debería estar cerrada para evitar que el ácido suba del estómago hacia arriba. Y el café lo que hace es abrir esa puerta. Y en segundo lugar, el café estimula la producción de más ácido en tu estómago. Así que no solo abre la puerta, sino que también aumenta lo que puede subir cuando la puerta esta se abre. Entonces, si tienes gastritis o una úlcera, imagínate esto. Es como si echaras ácido sobre una herida abierta cada vez que tomas un café. El dolor, la acidez y la inflamación, todo esto puede empeorar. Y cuidado, esto ocurre tanto con café normal como con el café descafeinado. Porque no es solo el tema de la cafeína, son otros compuestos del café los que causan este efecto. Y si tienes reflujo frecuente o tienes gastritis, prueba mejor a dejar el café durante 2 semanas a ver qué pasa. Muchas veces solo con eso los síntomas pueden mejorar bastante. En segundo lugar tenemos las arritmias y el corazón acelerado en general. ¿Has notado alguna vez que después de tomar café sientes que el corazón como si fuera más rápido o con latidos como irregulares? Pues si ya tienes un diagnóstico de arritmias en el corazón, sobre todo esas en las que el corazón se acelera de repente sin razón aparente, pues el café puede ser un desencadenante. Esto no pasa en todo el mundo, pero puede pasar. De hecho, estudios recientes muestran que en la mayoría de personas el café no provoca arritmias, pero en algunas personas con arritmias preexistentes sí que podría actuar como un gatillo que dispara la arritmia. El café estimula el sistema nervioso y eso puede hacer que tu corazón entre en un ritmo irregular si ya tienes una predisposición. Entonces, si tienes arritmias, si notas palpitaciones o taquicardia después de tomar el café,
lo prudente, lo más prudente es evitarlo o reducir mucho la cantidad. Esto es poco sentido común. Y si tienes una insuficiencia cardíaca, habla con tu cardiólogo sobre el consumo de café. En algunos casos, limitar la cafeína es parte del tratamiento. Y a continuación viene algo que afecta a más personas de las que imaginas, que son medicamentos de uso frecuente que no se llevan bien con el café. Y esto es importante porque mucha gente toma medicación a diario y no sabe que el café podría estar interfiriendo. Entonces me voy a centrar en los dos casos que creo que son más frecuentes. En primer lugar, los medicamentos que se usan para el tiroides. Concretamente, si estás tomando levotiroxina cada mañana, algo que hay millones de personas que hacen, el café puede reducir la absorción del medicamento. Esto significa que parte de esta pastilla no está llegando a tu sangre y no está llegando a donde debe. ¿Cuál es la solución? Pues es una solución sencilla. Toma la levotiroxina en ayunas y espera al menos 30-60 minutos antes de tomar tu café. Es algo que he repetido muchas veces en vídeos, porque si no lo haces así, el tratamiento puede ser que no esté funcionando tan bien como debería. Y esto puede explicar por qué a veces las analíticas no salen como esperas. Otro caso, en segundo lugar de medicamentos, ciertos antibióticos. Si alguna vez te recetan antibióticos como por ejemplo el ciprofloxacino, que se usa para infecciones urinarias, infecciones respiratorias, pues ten también cuidado con el café, porque estos antibióticos hacen que la cafeína se quede más tiempo en tu cuerpo y esto puede aumentar el efecto o los efectos secundarios de la cafeína, como por ejemplo el nerviosismo, el insomnio, la taquicardia. Aquí no hace falta que dejes el café completamente, pero sí es interesante que reduzcas la cantidad mientras estás tomando el tratamiento con el antibiótico, con este que he dicho o similares. Y si tomas medicación de forma habitual, sea para lo que sea, me da igual, pues pregunta a tu médico y a tu farmacéutico para que te digan si el café puede interferir o puede no interferir. Es una pregunta sencilla y esto te evitará problemas. Resumiendo, que el café no es para todo el mundo y no en todas las circunstancias, porque si tienes reflujo, gastritis, arritmias o si tomas medicamentos como los que te acabo de mencionar, el café podría estar complicando las cosas más de lo que ayuda. Aquí la buena noticia es que muchas veces no hace falta dejarlo para siempre. No es eso, sino que simplemente reduciendo la cantidad o simplemente cambiando el momento del día en el que lo consumes, pues, o en que lo tomas, pues esto ya es suficiente. Ahora bien, si decides seguir tomando el café, pues vamos a ver cómo hacerlo de la forma más inteligente posible. ¿Cómo tomar el café de forma inteligente? Si has llegado hasta aquí, probablemente te estás preguntando, vale, doctorcito, ¿y entonces cómo tomo yo el café? ¿Cómo he de hacerlo para que sea correcta la forma de consumirlo? Porque hasta ahora te he estado contando los riesgos, los beneficios, por supuesto, cuándo no deberías tomarlo, pero ahora habría que ir a lo práctico. Y te lo voy a dejar claro. Aquí no se trata de ser perfectos. Lo que se trata es de tomar decisiones razonables que te funcionen a ti. Entonces, la primera pregunta, ¿cuánto café es seguro? Empecemos por la cantidad. La recomendación general, basada en bastantes estudios, es que hasta 400 miligramos de cafeína al día sería seguro para un adulto sano. Esto equivale más o menos a 3 a 4 tazas de café de tamaño normal. Piensa en ello como si fuera un presupuesto diario. Tienes 400 miligramos para gastar. Una taza de café de cafetera puede tener de 80 a 100 miligramos. Así que esto significa que con 3 o 4 tazas, pues ya has gastado tu presupuesto. Si tomas más de 4 tazas al día de forma habitual, los riesgos empiezan a pesar más que los beneficios, o sea que tenlo en cuenta. Me refiero sobre todo en términos de sueño, de ansiedad y en pérdida de calcio que hemos comentado antes, que podía ser relevante en algunas personas. Y si tienes más de 65 años, tu cuerpo metaboliza la cafeína más despacio, así que es más prudente quedarte con 2 o 3 tazas al día como máximo. La siguiente pregunta es ¿cuándo tomar el café? Ahora viene algo que casi nadie sabe y que puede cambiar cómo te sienta el café. ¿A qué me refiero? Pues que muchas personas se toman el café
nada más el levantarse, antes incluso que desayunar. Y eso, en realidad, este no es el mejor momento. Cuando te despiertas, tu cuerpo ya tiene los niveles de cortisol altos. El cortisol, ya lo hemos explicado alguna vez, que es esta hormona que te ayuda a despertar de forma natural, porque es como una especie de sistema de alarma interno. Si añades cafeína en ese momento, lo que haces es sumar un estimulante cuando tu cuerpo ya se está activando solo. Y esto lo que puede hacer es generar más nerviosismo y más ansiedad. Entonces, ¿cuál es el momento ideal? Pues el momento ideal para tu primer café estaría entre 1 o 2 horas después de levantarte, que es cuando este cortisol natural empieza a bajar y ahí es cuando la cafeína te funcionará mejor. Y la siguiente pregunta, ¿y el último café del día? Pues esto dependerá un poco de ti. Pero como regla general, intenta que sea antes de media tarde. Si te acuestas sobre las 11 de la noche, tu último café debería ser antes de las 4 o las 5 de la tarde. Y me preguntarás, bueno, ¿y por qué? Pues ya lo hemos explicado en parte antes, porque la cafeína tarda horas en eliminarse de tu cuerpo. Si tomas el café a las 6 de la tarde, pues a las 11 de la noche todavía tienes parte de esa cafeína circulando por tu cuerpo. Y eso puede reducir tu sueño profundo sin que te des cuenta. La siguiente pregunta es, ¿café descafeinado es solución o es un engaño? Es una pregunta que se hace con frecuencia, que se hace constantemente, y lo que hay que saber es que el café descafeinado en realidad no es cafeína cero. Tiene muy poca, podrían ser 2 a 5 miligramos por taza, pero no es cero. Para que te hagas una idea, una taza de café normal, ya he dicho antes que tiene entre 80 y 100 miligramos de cafeína. Entonces, si tomas un descafeinado por la tarde, no te va a quitar el sueño. Pero si tomas 4 o 5 descafeinados al día, pues ya estás empezando a sumar cafeína sin que te des cuenta. Y aquí viene lo que mucha gente no sabe, que además el café descafeinado sigue afectando a tu estómago igual que el café normal cafeinado. Es decir, que sigue relajando esta válvula del esófago, y que entre el esófago y el estómago, y sigue estimulando el ácido gástrico. Así que si tienes reflujo, gastritis, y cambias a descafeinado pensando que te va a solucionar el problema, pues esto te puede decepcionar bastante. Porque el problema no es solo la cafeína, esto ya lo he explicado. Entonces, ¿para qué nos sirve el descafeinado? Pues para reducir tu consumo de cafeína sin dejar el café, para tomarlo por la tarde sin que afecte tu sueño, pero no te sirve para problemas digestivos. Y ahora viene una parte que casi nadie explica pero que en realidad afecta a la mayoría. ¿Qué cambia si tomas el café con leche, con azúcar, con edulcorantes? Porque muy poca gente en realidad toma el café solo, lo toman combinado. Y esto cambia bastante las cosas. Empezamos por el café de cápsulas. Me refiero a estos que son el Nespresso, el Dolce Gusto, similares, algunos son marcas blancas. Sé que muchos de vosotros usáis máquinas de cápsulas y esto es cómodo, es rápido y el café sale siempre igual, es como muy constante. Así que vamos a aclarar si es igual de saludable que el café de cafetera tradicional. La buena noticia es que el café de cápsulas, en términos de cafeína y antioxidantes, es prácticamente igual que el café que consumimos de cafetera. En este sentido, no estás perdiendo beneficios. Una cápsula de estas tiene entre 60 y 80 miligramos de cafeína, que es similar al café de la cafetera italiana. El problema no está en el café, en realidad. El problema está en que en algunas de estas cápsulas que están preparadas hay más cosas. Me refiero a las cápsulas de capuchino, a las cápsulas de café con leche, a las de moca, a las de caramelo y a otras, porque muchas de estas llevan un azúcar añadido, leche en polvo, aceites vegetales, espesantes, aromas artificiales, entonces ya al final ya no es café. Es un producto procesado que lleva café dentro. Entonces, si lees la etiqueta de algunas de estas cápsulas, verás que llevan 8, 10, hasta 12 gramos de azúcar por cápsula. Claro, esto, el problema es que lleva más azúcar del que deberías consumir en todo el desayuno. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Lo que pienso yo, pues que si usas estas cápsulas,
usa o compra las que son de café solo, el expreso, el lungo, el descafeinado, lo que quieras, pero evita las que están preparadas con leche añadida, azúcares, aditivos, y si lo que quieres es tomar un café con leche, prepara el café solo y añade tú la leche natural, me refiero a la cápsula de café solo, y tú añades el café natural, el tuyo, el que has comprado aparte, y así controlas lo que le pones. Café solo, café con leche, con azúcar, edulcorantes, ¿qué cambia realmente? Sé que muchas personas toman el café, pero no lo toman solo, y está bien. Cortado, café con leche, con un poco de azúcar, con edulcorante, es normal, es tu ritual, es tu forma. Pero hay cosas que creo que es interesante que sepas sobre el tema, porque no es lo mismo tomar café solo que añadirle algunas cositas. Y algunas de estas cosas pueden estar anulando los beneficios del café sin que ni siquiera te des cuenta. Entonces vamos a aclararlo. En primer lugar, el café con leche. ¿Qué pasa con el café con leche? ¿Pierdes los beneficios al tomar café con leche? Pues es una pregunta que se hace con frecuencia y la respuesta es que no los pierdes del todo, pero que sí que reduces algunos de estos beneficios del café. La leche tiene proteínas que se pueden unir a algunos de los antioxidantes que tiene el café. ¿Y cuál es el problema? Que cuando esto ocurre, tu cuerpo absorbe peor estos antioxidantes. A ver, no es que desaparezcan del todo, pero lo que sí que pasa es que aprovechas menos de sus beneficios, los aprovechas menos. Entonces estamos hablando de una reducción entre un 20 y un 30%. Ahora bien, si tomas el café con leche porque el café solo te sienta mal al estómago o porque simplemente te gusta más, pues no pasa nada. Sigues obteniendo beneficios y además lo que estás haciendo con la leche es sumar calcio y las proteínas que lleva la leche. O sea que es interesante. De hecho, si tienes más de 60 años y te preocupa la salud de tus huesos, el café con leche puede ser una buena opción, porque ya hemos dicho antes que el café aumenta un poco la pérdida de calcio por la orina, pero la leche también te aporta calcio. Es como si estuvieras compensando esa pérdida al mismo tiempo. Entonces, así que no tienes que dejar el café con leche si te gusta. Lo único que has de ser consciente de que estás reduciendo un poco la absorción de los antioxidantes, pero en realidad no es un problema grave. Eso sí, ¿qué tipo de leche? Usa leche natural. No uses leches que ya vienen azucaradas o con sabores o cosas extrañas. Me da igual si es leche entera, desnatada, semidesnatada, me da igual, pero que sea leche natural. En realidad, a partir de ahí, pues es más una cuestión de gusto que de salud. Pero ahora viene algo importante, el azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? Pues esto sí que anula los beneficios del café. Es decir, que si tomas café con azúcar todos los días, aquí ya empezamos a tener un problema. Porque el azúcar añadido convierte una bebida que es saludable, el café, en una bebida que aumenta tu riesgo de diabetes, de obesidad y de problemas cardiovasculares. Es que aquí está el problema, que el azúcar que le metes al café anula los beneficios que hemos visto al principio. O sea que estamos hablando de algo importante. Piensa que una cucharadita de azúcar son unos 4 gramos y si tomas 3 cafés al día, con 2 cucharaditas de azúcar cada uno, serían unos 24 gramos de café de azúcar, solo con el café, casi todo el azúcar que deberías consumir en un día entero. Bueno, s son cálculos. El problema no es solo las calorías, es que el azúcar dispara tu glucosa en la sangre, hace que suba el azúcar en la sangre, te genera resistencia a la insulina, con el paso del tiempo tiene menos efecto y esto en general aumentará la inflamación y los problemas de salud. Y si te cuesta tomar el café sin azúcar, pues lo entiendo, pero te propongo algo, que lo que hagas es ir reduciendo la cantidad de azúcar que le metes poco a poco. Empieza poniendo un poco menos cada semana y lo que verás es que en 2 o 3 semanas tu paladar se va adaptando y al final ya ni lo necesitas. Este es probablemente el cambio más importante que puedes hacer. La siguiente pregunta es los edulcorantes. ¿Qué pasa con los edulcorantes? Mucha gente cambia el azúcar por sacarina, por stevia, por sucralosa. Entonces la pregunta es, ¿son seguros?
Pues sí, en realidad son seguros, no hay evidencia sólida de que causen problemas graves en las cantidades habituales pequeñas, pero hay un detalle, que los edulcorantes lo que hacen es mantener tu paladar acostumbrado al sabor dulce. Y esto puede hacer que sigas buscando ese sabor en otras comidas. Esto no es que le pase a todo el mundo, pero pasa. Y es importante. Entonces, mi recomendación es que si usas edulcorantes para dejar el azúcar, perfecto. Pero el objetivo sería acostumbrarse a consumir el café sin endulzar, o al menos reducir la cantidad de edulcorante con el paso del tiempo. La siguiente pregunta, perdón, son las bebidas vegetales. ¿Qué pasa con las bebidas vegetales de avena, de soja, de almendra? ¿Son mejores que la leche de vaca? ¿No lo son? Bueno, esto es algo que está muy de moda ahora. El café con leche de avena, de soja, de almendra, ¿son mejores? Pues esto dependerá de lo que busques. En el caso de la leche de soja, es la que quizás se parece más nutricionalmente a la leche de vaca, tiene proteínas y si está enriquecida con calcio, pues sería una buena alternativa para utilizar. ¿Qué pasa con la leche de avena? Pues tiene menos proteína, pero tiene algo más de fibra y si también está enriquecida con calcio, pues también podría funcionar. ¿Y qué pasa con la leche de almendra? Pues esta tiene muy poca proteína y muy pocas calorías. Nutricionalmente, en realidad te aporta poco esta bebida, a no ser que esté enriquecida con calcio, que esto sí que sería interesante. El problema con todas estas bebidas, ¿cuál es? Pues que muchas llevan azúcar añadido. Estamos en lo de siempre. Entonces, lee la etiqueta y mira que si pone azúcar. Y si pone que lleva azúcar añadido, pues la evitas y ya está. Busca las versiones sin azúcar. Y en cuanto a los antioxidantes del café, ¿qué pasa con las bebidas vegetales? Pues reducen un poquito la absorción, igual que ha pasado con la leche de vaca, así que tampoco hay mucha ventaja en este caso. En resumen, que si tomas café con leche, que sea leche natural y sin azúcar, pues esto está bien. Si le tomas el café solo, sin azúcar, también. Pero si le añades azúcar todos los días, lo que estás haciendo es echando a perder algo que es bueno. En cuanto a las bebidas vegetales, pues lo que digo, que elige las que no tengan azúcar añadido y que estén enriquecidas con calcio a ser posible. Lo importante es disfrutar del café de una forma que sea sostenible para ti, pero no le añadas cosas que al final te hagan más daño que bien. Con esto tienes, yo creo, toda la información. Ya he dicho que el café tiene beneficios reales, que protege tu corazón, tu cerebro, tu hígado. Y aquí lo importante es tomarlo bien. Ya he dicho que de 3 a 4 tazas al día antes de media tarde y sin azúcar, sería la forma ideal de consumirlo. Y si tienes reflujo, arritmias o tienes una ansiedad importante, puede que el café no sea para ti. Pero para la mayoría de personas el café puede ser un aliado para la salud. Así que disfrútalo, pero hazlo de forma consciente y a continuación, pues cuéntame cuántas tazas de café tomas al día, si lo tomas solo, con leche, si lo tomas con azúcar, si has notado algún cambio al modificar tu forma de tomarlo. Déjamelo en los comentarios porque los leo todos, sobre todo las primeras 24 horas, e intento responder lo máximo que me da el tiempo. Si este vídeo te ha aclarado dudas o te ha ayudado a tomar decisiones mejores sobre el café, pues compártelo con alguien que también lo tome a diario, porque puede que le estés haciendo un favor y le estés ayudando a cuidarse mejor sin que le cueste nada. Y si quieres seguir aprendiendo sobre salud y prevención, aquí te dejo otro vídeo que creo que te puede interesar sobre temas relacionados. Recuerda que este vídeo tiene un fin solo informativo y educativo y que no sustituye la relación o la consulta con tu médico o con un profesional de la salud directamente. Un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.